Como a la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Muy buenas noches, estimado televidente, y a los hermanos de la Iglesia de Dios en Guatemala. Gracia y paz a vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos a Dios porque aquí nos tiene con una oportunidad más para llevar el programa Enseñanzas del Dios de Israel, que tiene como eslogan: el reino de Dios, el siglo por venir. Esto porque la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, se sintetizan en el reino de Dios. Es el mensaje central de toda la Biblia. El gobierno de Dios, tanto a nivel amplio, es decir, el gobierno de Dios sobre todo, como también en un sentido específico, es decir, que el reino de Dios está creciendo. En estos momentos, gracias le damos también a usted que ya está frente a la pantalla de su televisor para visualizar este programa espiritual. En estos momentos le vamos a invitar a que incline su rostro al polvo de la tierra y pueda acompañarnos en una oración para pedir la dirección a nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre eterno, que moras y habitas en lo alto de tu trono, te alabamos, te glorificamos en esta noche. Gracias te damos, oh Dios, en estos momentos. Aquí estamos nuevamente en las instalaciones de Canal 9 Teleoccidente, en vivo desde Comitancillo, San Marcos. Gracias, oh Dios eterno, por esta oportunidad. Gracias por el don de la vida. Gracias también porque durante las horas que han pasado hemos disfrutado de la claridad del día, hemos disfrutado de los rayos del sol y también un atardecer nublado y también con llovizna. Gracias, Padre, por esa bendición. Gracias durante estos días, durante estas horas que hemos vivido. Tú nos has dado alimento, tú nos has dado fuerzas, tú nos has dado bendiciones, Padre, nos has dado el don del trabajo también. Gracias te damos, oh Dios. Ahora aquí estamos nuevamente para compartir tu palabra, para llevar a cabo un programa más de enseñanza bíblica, oh Dios, que trata de dar a conocer tu palabra a todo el mundo entero. Gracias te damos, oh Dios, en estos momentos. Suplicamos, oh Dios, que tu Espíritu nos ilumine para poder entender tu palabra, para poder discernir las bellas verdades que están contenidas en la Sagrada Escritura. También suplicamos tu bendición sobre nuestro hermano, hermana, amigo, amiga que está viendo en estos momentos. Bendígalo grandemente, oh Dios. Derrámele sus bendiciones, derrámele paz, tranquilidad allá en su hogar. Oh Dios, también bendiga al personal de Canal 9 que a través del trabajo de ellos pues está llevando a cabo este programa espiritual. Gracias te damos, oh Dios. Suplicamos en estos momentos que tú nos hables a través de tu palabra y que también atesoremos tu palabra en nuestros corazones para aplicarlo en nuestra vida cotidiana, oh Dios eterno. Suplicamos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Redentor. Amén. Estimados televidentes, en estos momentos agradecemos su sintonía tanto a nuestros hermanos de la Iglesia de Dios en el Duraznal, como también a nivel de Comitancillo y fuera de sus fronteras, a nivel nacional de Guatemala. Y especialmente agradecemos a usted que ahí se encuentra en su hogar, en alguna de las aldeas de Comitancillo, ya sea aquí en el casco urbano o también en Chicajalaj, en Tuichilupe, en Tuilelén, en Santa Teresa, en otras comunidades de Comitancillo. Le agradecemos su sintonía y le invitamos a que quede con nosotros aquí en Canal 9 para poder aprender juntos la palabra de nuestro Dios. También a aquellos que están fuera de las fronteras de Comitancillo, también les saludamos cordialmente, les enviamos muchos abrazos a la distancia y les deseamos, por supuesto, muchas bendiciones de nuestro Padre Celestial. Estimado televidente, les recordamos que en este programa espiritual Enseñanzas del Dios de Israel
estamos abordando una serie de teología sistemática. La teología sistemática se refiere a un conjunto de doctrinas bien organizadas, las principales doctrinas de la fe cristiana. Esas doctrinas son básicamente 7. Empieza con una introducción acerca de la bibliología, la Biblia. Luego continúa con la doctrina número 1, la doctrina de Dios. Luego, el número 2, la doctrina del hombre, del ser humano. Número 3, la doctrina del pecado. Número 4, la doctrina de Cristo. Número 5, la doctrina de la salvación. Número 6, la doctrina de la iglesia. Y número 7, la doctrina de los últimos días. En estos días ahora estamos abordando una introducción de esta teología sistemática acerca de la bibliología. Y en esta tarde vamos a continuar estudiando acerca de la confiabilidad de la Biblia. ¿Es confiable la Biblia? Es un libro en el cual podemos depositar una fe basada en hechos, basada en evidencias. La vez pasada estuvimos hablando acerca de la confirmación de la ciencia, acerca de lo que registra la Biblia. Y en esta oportunidad vamos a continuar abordando una segunda parte acerca de la confiabilidad de la Biblia. Le invitamos, estimado televidente, a que se quede en estos momentos porque vamos a aprender de que la Biblia es la palabra de Dios, es inspirada y por lo tanto es totalmente confiable. Con nosotros entonces nuestro hermano Noé Jacinto López. Estimados amigos, vecinos, paisanos de todas las comunidades de nuestro municipio Comitancillo, así también a nuestros buenos amigos y vecinos del municipio de Tejutla, San Lorenzo, Zipacapa y algunas partes de San Miguel Ixtahuacán, reciban nuestro fraternal saludo en esta hora de la tarde y que cualquier cosa que estén haciendo allá en casa, pues que todo salga bien, es nuestro mayor deseo. También nos permitimos saludar a nuestros hermanos y hermanas de la Iglesia de Dios en toda Guatemala, en cada uno de los 22 departamentos en que se compone nuestro país. Les agradecemos, hermanos y hermanas, por estar en sintonía de la página oficial de Canal 9 Teleoccidente. Gracias por acompañarnos en este programa espiritual, misma que es promovido por la Iglesia de Dios de la aldea del Duraznal de este municipio de Comitancillo. Les agradecemos bastante su sintonía, en especial a nuestros paisanos, a nuestros buenos amigos de cada una de las aldeas y comunidades de nuestro municipio de Comitancillo. Reciban un cordial saludo a nombre de estos servidores de ustedes, Leonel López y su servidor Noé López. Esperamos que en esta tarde, ya casi noche, se encuentren bien allá en sus hogares, al lado de sus familias, descansando ya después de haber tenido un día laboral. Pues esperamos que ustedes hayan retornado bien a casa, hayan tenido un agradable día y pues también a aquellas también paisanos que están enfermos, están postrados en cama. Nuestro más deseo y nuestro ruego al Todopoderoso por ustedes es que reciban sanidad, que reciban una bendición en sus vidas. Para usted que está pasando por tiempos difíciles, también rogamos al Señor para que le dé ese socorro, para que le dé ese auxilio y para que en este momento difícil en que se está encontrando pueda salir de un momento a otro. Confíe en nuestro Dios. Por eso estamos acá para acompañar a usted durante estos 60 minutos para compartir enseñanza basado en la bendita palabra de Dios. Nuestra intención final es exaltar al Dios de la Biblia, dar a conocer
al Dios de la Biblia, a todos y a todas, de modo que todos juntos alabemos, adoremos a aquel que es el Creador y el soberano sobre todas las cosas. Gracias por estar en sintonía de Canal 9. Les recordamos suscribirse a nuestro canal en YouTube. Puede buscarnos como El Reino de Dios, el siglo por venir. Active usted la campanita, así recibirá la notificación cuando nosotros estemos colocando o subiendo un nuevo video de exposición de la palabra del Señor. Suscríbase a nuestro canal, El Reino de Dios, el siglo por venir. A nuestros suscriptores que ya se han suscrito al canal, pues también muchas gracias. Que Dios los siga bendiciendo y que este programa le sea de edificación donde quiera que usted se encuentre, ya sea por su televisor o ya sea por la plataforma de Facebook a través de la página oficial de Canal 9. Esperamos que se encuentre bien y que esté gozando de una buena salud. Vamos a continuar estudiando la palabra del Señor. Usted será testigo, venimos estudiando, como ya lo mencionó nuestro hermano, venimos estudiando la serie llamada o denominado Bibliología. La bibliología, como hemos venido recalcando, es el estudio de la palabra de nuestro Dios. Es el estudio sistemático, ordenado, un poquito profundo, si se quiere llamar de esa manera, la bendita palabra de Dios. Y estamos avanzando conforme pasan los días, estamos aprendiendo todos juntos. Así es que acomódese ahí, estimado amigo, vecino, estimado hermano, hermana, donde quiera que usted esté, ya sea que dentro de nuestro territorio en Guatemala o fuera de sus fronteras, recibe un fuerte abrazo de parte de sus hermanos y que la misma pues sea de edificación para su vida. Vamos a continuar estudiando la segunda parte de la confiabilidad de la Biblia. Un escritor del siglo pasado decía: si no sabemos por qué confiamos en la Biblia, somos los más desdichados. Somos los más dignos de conmiseración. Somos merecedores de toda la burla del mundo si no conocemos por qué confiamos en la Biblia. ¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Si no tenemos la respuesta, si no tenemos la apología correcta para el mundo, somos los más desdichados. Somos los más miserables, porque entonces nuestra fe estaría cimentado, puede ser en algunas ideas extraídas de esta Biblia, unas ideas superficiales, unas ideas no muy claras y convincentes. He ahí entonces la razón por la cual tenemos que estar seguros por qué decimos que la Biblia es la palabra de Dios. En las sesiones pasadas, si usted se perdió las transmisiones de la semana pasada, como las anteriores, les invitamos. Puede ir a la página, al canal en YouTube, el Reino de Dios, el siglo por venir. Ahí encontrará de nuevamente los temas que ya hemos venido desarrollando. Usted puede volver a ver y aprender de las lecciones anteriores. Y hoy, pues vamos a darle continuidad al estudio de la palabra de Dios. Por eso los invitamos entonces a que esté acomodado ahí y que abra su corazón y que le diga al Señor: Señor, enséñame tu palabra, estoy aquí dispuesto a aprender de ti. Solo un corazón hambriento, un corazón sediento conocerá lo que Dios le quiere revelar. La semana pasada hablamos de la confiabilidad de Dios a través de su palabra, tocando la parte de la ciencia. Si usted se recuerda, hablamos ahí que la Biblia y la ciencia no están en contradicción. Más bien lo que la ciencia ha venido haciendo es simplemente corroborar lo que la Biblia hace siglos atrás
ya lo había dicho. La ciencia y la Biblia en ninguna ocasión se contradicen. Más bien, cuando la ciencia agarra camino diferente, ahí es donde la ciencia entonces encuentra sus contradicciones con la palabra de Dios. De lo contrario, la ciencia simplemente está corroborando lo que la Biblia ya tiempos atrás ya lo había dicho. Entonces consideramos la semana pasada, al estudiar la ciencia y la Biblia, simplemente encontramos que la Biblia ya había dicho eso. Entonces, en primer lugar, la Biblia es confiable porque la ciencia está corroborando lo que la Biblia ha venido diciendo. Y hoy, para esta tarde-noche, vamos a hablar la segunda parte. ¿Por qué la Biblia es confiable? Y hoy vamos a hablar del personaje central de los escritos griegos del Nuevo Testamento. Hoy vamos a hablar de lo que la historia dice del personaje central de toda la Biblia. Y nos estamos refiriendo a la persona de Jesucristo, de nuestro Redentor. En palabras del apóstol Juan, hoy vamos a hablar del Cordero que quita el pecado del mundo. En términos del apóstol Pedro, vamos a hablar del justo, del humilde, de aquel que fue como oveja al matadero sin abrir su boca. En términos del apóstol Pablo, vamos a hablar de nuestro Redentor. Vamos a hablar de aquel que nos ha justificado delante del Padre. Vamos a hablar de aquel que nos ha santificado. En términos de los evangelistas, vamos a hablar del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, y vamos a hablar del Rey de Israel, la persona central de nuestra fe, la persona por la cual estamos acá. Estamos compartiendo con usted, estimado televidente. Vamos a hacer dos cosas esta tarde noche. Vamos a revisar brevemente la historia. ¿Qué dice la historia de la persona de Jesucristo? La teología liberal, la neortodoxia, si usted se recuerda cuando tocamos ese punto, la neortodoxia dice que Jesús no existió, que Jesús es una invención del cristianismo, que Jesús es un personaje ficticio, que Jesús simplemente es una ocurrencia mental de los cristianos. En un mundo postmoderno como el mundo de hoy, en un mundo cada vez competitivo, tecnológico, académico y pragmático, en un mundo como esto, de verdad, nos hacen temblar cuando nos dicen que Jesús no existió. Temblamos porque no sabemos qué responder. Por eso hoy, estimado televidente, vamos a compartir con usted dos cositas esta tarde noche. Dos cosas nada más. Lo primero que vamos a compartir con usted, vamos a revisar 4 de los muchos historiadores de toda la humanidad. Y estos historiadores son independientes de nuestra fe. No tienen nada que ver con nuestra fe. Ellos nunca fueron cristianos. Ellos fueron como cualquier ser humano, secular, académico, historiador y científico, simplemente. Pero, ¿qué nos dicen ellos de la persona de Jesucristo? Una vez comprobado la historia de la existencia real de Jesucristo, abordaremos la segunda parte de nuestro tema, que es la ratificación, la confirmación de la Biblia de lo que la historia nos va a decir. Entonces, ¿está preparado? Empecemos, estimado televidente. Primero diremos entonces que la historia una y otra vez confirman que Jesús realmente existió. Fue una persona que existió, se humanizó en términos de teología, se humanizó, se reencarnó o preexistió.
son términos de teología. Jesús sí verdaderamente existió. Y hoy lo vamos a demostrar a través de la historia. Porque si lo demostramos conforme la Biblia, más un agnóstico por ahí, algún colado por ahí denominado agnóstico, se va a ofender y va a decir, no, pero es que están hablando desde la Biblia. Háblenos fuera de la Biblia si realmente Jesús existió. Entonces, pensando en nuestros buenos amigos que no confían en la Biblia como la palabra de Dios, vamos a demostrar a través de la historia que Jesús, nuestro bendito Redentor y aquel que ha de regresar un día a reinar acá sobre la tierra, realmente fue una persona histórica. Empecemos con esto. El primer historiador al que nos vamos a referir es Talus. Este fue un historiador romano. Este es un historiador romano de nombre Talus. Este historiador vivió aproximadamente a la mitad del primer siglo, es decir, del año 50 al 115. Él vivió en ese lapso. Y él no tiene nada que ver con la religión. Este historiador escribió 3 volúmenes de historiografía. Él escribió 3 volúmenes, 3 libros que hablan de la historia del mundo del Imperio Romano en los primeros siglos de la era cristiana. Este señor escribió 3 obras y en esas obras él detalla con precisión la historia de la vida, la cultura, la tradición, los problemas políticos, los problemas sociales, los problemas étnicos, culturales de aquel entonces. Dice este señor en el tercer volumen de su obra, dice él en el tercer volumen de su obra, que por allá, dice él, por allá en los años 30 al 35 aproximadamente, en Judea, ocurrió un eclipse, dice él. Ocurrió un eclipse que oscureció una buena parte del mundo de aquel entonces, del Imperio Romano. Y él dice que esa oscuridad fue un eclipse y realmente fue una tiniebla en aquellas tierras de los años 30, dice este historiador. Este historiador escribió sus 3 volúmenes en griego. Los 3 volúmenes fueron escritos en el idioma griego, que era uno de los idiomas del Imperio Romano. El Imperio Romano tenía varios idiomas, pero uno de estos era el idioma griego, el griego koiné, el griego común que toda la gente dominaba. Probablemente estos escritos, como ya dijimos, fueron redactados. La historia que contienen estos escritos son del primer siglo hasta la buena parte del segundo siglo. Dice este tal Talus, describe que ese eclipse, dice él, dentro de comillas, fue extraordinario. Cubrió toda la tierra, dice él, cubrió toda la tierra. Y luego dice, continúa este autor diciendo, él explica estas tinieblas desde el concepto natural, desde la perspectiva naturalista. Él dice, bueno, fue un fenómeno más, un eclipse más. Talus no comprendió que este no fue un eclipse, puesto que la fecha en que sucedió esto fue en la Pascua de Israel. Y la Pascua de Israel se celebra el 14 de Nisan. Y el 14 de Nisan en esas fechas en Israel es luna llena. Durante la luna llena nunca han habido eclipses. Entonces, aquí está la parte contradictoria entre lo que él decía y lo que realmente pasó. Continuaremos con esto. Continuaremos hablando de este primer punto cuando regresemos de esta pausa comercial. Los invitamos, quédense con nosotros y con Canal 9. Ya regresamos.
estimado televidente, gracias por continuar con nosotros, y también a nuestros hermanos que nos están visualizando a través de las redes sociales. Gracias por visualizar este programa y aprender de la palabra de nuestro Dios. En estos momentos saludamos a aquellos que nos están, a los buenos amigos que nos están visualizando a través de Facebook, en la página de Canal 9 Teleoccidente, también en la página del programa El Reino de Dios, el siglo por venir. Gracias a nuestros buenos amigos profesionales de aquí de Comitancillo y también de todo el altiplano marquense. Saludamos también a nuestros amigos que nos están viendo a través de internet desde la Unión Americana. Saludamos a todos los que nos están viendo allá en Estados Unidos. Saludos cordiales, esperamos que todos se encuentran bien, esperamos que estén disfrutando de este descanso y que se encuentran bien allá con la familia o con los amigos quienes residen allá en Estados Unidos. También saludamos a nuestros hermanos, a nuestro hermano Rogelio Agustín Tema y a toda la familia Agustín Tema en Aldea Pichilupe. Saludamos también a nuestro hermano Josué Shiloh, quien nos está visualizando a través de internet desde Piedra Parada, San Marcos. Saludos cordiales, hermano, y también a todos los hermanos de la Iglesia de Dios en Piedra Parada. También saludamos a nuestra hermana Ileana Barrios, quien nos está visualizando en Aldea Ojos de Agua, Palo Gordo, San Marcos. Saludos cordiales, y a nuestro muy recordado hermano Ramón. Saludos también cordiales a nuestro hermano. Saludos cordiales a nuestro hermano Hermenegildo Chapa Ruiz, quien nos está visualizando a través de internet desde Alta Verapaz. Así visualizamos una información acerca del hermano. También saludamos a nuestro hermano Chano González, que nos está visualizando en alguna parte de Guatemala, seguramente en la ciudad capital de Guatemala. También saludamos en estos momentos a nuestra hermana Laura Molina, que nos escribe y dice: paz, hermanos, siervos de Dios, que siempre nuestro buen Dios siga bendiciendo sus vidas y siga alzando su rostro sobre ustedes y siga dándoles de su sabiduría. Abrazos y saludos a ustedes y a todos los que están escuchando enseñanzas del Dios de Israel. Paz a todos y muchas bendiciones. Gracias, hermana, igualmente le deseamos muchas bendiciones. Saludamos a nuestra hermana Judith Castillo, que nos está viendo en Palestina, Quetzaltenango. También saludamos a nuestro y a muchos más, a los que nos están viendo, a nuestro hermano Hugo López, que nos está viendo desde internet, desde Estados Unidos, en la Unión Americana. Saludos también a nuestra hermana Yadira Gabriel, dice: saludos, hermano, y bendiciones. Bueno, a nuestro hermano Johnny nos está visualizando también a través de las redes sociales. Gracias a todos por visualizar este programa, y esperamos también que este tiempo sea de mucha edificación espiritual para su vida, puesto que estamos aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Continuamos aprendiendo acerca de la confiabilidad de la Biblia. Así es, estimado televidente, estimado hermano, continuamos estudiando. El primer historiador que estamos citando es Talus, un historiador romano, y este historiador entonces en uno de los volúmenes de sus obras nos dice, él cita en uno de los párrafos del tercer volumen de su obra y nos dice que sí realmente hubo un Jesús, y que por alborotador, dice él, así dentro de comillas, llama él a nuestro bendito Señor, y que por alborotar al pueblo, y por dividir a la nación de Israel, dice él, por dividir a su pueblo, él fue crucificado, dice. Y durante la crucifixión de este Jesús, dice este historiador, la tierra, dice, refiriéndose a la tierra de Israel, y donde tuvo efecto aquella oscuridad en aquel entonces. Y él dice que toda la tierra en el día de la crucifixión de un tal Jesús, dice este historiador, la tierra quedó llena de oscuridad cuando era de día, dice él, era de día. Entonces, acá este historiador en primer lugar resalta dos cosas. Primero, que sí hubo un Jesús y que este Jesús fue crucificado por alborotar a su misma nación. Segunda cuestión que este historiador resalta, que durante esta crucifixión hubo tinieblas en toda la tierra, relata él en uno de los volúmenes de su obra. ¿Y la Biblia qué dice? Esto, las Sagradas Escrituras,
ya estaba dicho, ya estaba escrito. Leemos, ahora vamos con la segunda parte de nuestra idea, citamos la historia y lo ratificamos con la palabra de Dios. Leyendo el Evangelio de Lucas, el tercer Evangelio, en el capítulo 23, versículo 44 al 45 de la Reina Valera Revisión 1960, leemos estas bellas palabras. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Acá el evangelista Lucas, el escritor humano de este tercer evangelio, está simplemente, es como un visto bueno de lo que el historiador Talus ya manifestó. El primer historiador confirma la existencia de un Jesús y la crucifixión de este Jesús y las tinieblas que cubrieron la tierra en la crucifixión de este hombre. El Evangelio nos lo vuelve a ratificar, que cuando mataron a nuestro bendito Señor, hubo una oscuridad en toda la tierra. Punto número 1. Se confirma la existencia de nuestro bendito Señor a través de la historia, que no tiene ningún nexo con la fe cristiana. Vamos a pasar ahora al tribunal. Vamos a llamar a la silla de los acusados a otro historiador más, y ahora vamos a citar a Plinio el Joven. Plinio el Joven. Plinio el Joven vivió aproximadamente entre los años 61 al 112 aproximadamente. Este joven se educó en Roma, era abogado, trabajó en los tribunales civiles y ocupó una serie de cargos administrativos. Entre otras cosas, fue pretor y cónsul. En el año 110, el emperador Trajano le encargó a este joven Plinio que restaurara el orden en la desorganizada provincia de Ponto y Bitinia. Ponto y Bitinia eran dos ciudades romanas del Asia Menor. Estas dos ciudades estaban ubicadas en el Asia Menor y estaban bajo la administración de Roma. En la administración del emperador Trajano le encargó a este joven que viajara hasta esas tierras y organizara al pueblo y diera orden, porque en cierto sentido había cierto desorden político-administrativo en estas dos ciudades. Entre el año 100 y el 109, Plinio publicó 9 compilaciones de cartas, entre las cuales había desde notas personales hasta ensayos. Este joven fue un gran académico, un historiador, un político, y redactaba mucho, recopilaba los escritos de sus antecesores, reunía todo material informativo relacionado al Imperio Romano. Él reunió volúmenes grandes de estas cartas. El 10º libro de sus cartas, uno de los 10 tomos de sus cartas, que cubre el período entre el año 110 y 112, contiene correspondencia oficial de él dirigidos al emperador de su tiempo. En la carta 96 del libro número 10 de este historiador Plinio el Joven, escrita alrededor del año 111, Plinio, escuche usted lo que él dice. Plinio informa a Trajano de que el cristianismo se está extendiendo tan rápidamente en su provincia, tanto en la ciudad como en las zonas rurales. Cuando Plinio el Joven llegó a Ponto y Bitinia, se dio cuenta que todas esas ciudades se habían convertido a la fe en Jesucristo. Habían seguido la doctrina del cristianismo del siglo I.
Y él, preocupado, escribe al emperador de su tiempo que el cristianismo se estaba extendiendo en todas las ciudades del imperio. Sigue él diciendo que estos cristianos habían sido acusados años atrás por alborotadores, por desorden público y otras cuestiones más. Cuando él mira la situación en aquellas ciudades del Ponto y Bitinia y se da cuenta que mucha gente, la mayoría de las dos ciudades, la gente de las dos ciudades, la mayoría estaba abandonando la adoración del emperador, la reverencia del emperador, la visita a los templos donde había una estatua del emperador. Este joven se dio cuenta que la población de estas dos ciudades estaban abandonando el culto al emperador y le estaban dando tributo, en palabras de Plinio, a otro Dios. Y en este caso se estaban refiriendo a la fe en Jesucristo. Entonces él dice: estimado emperador, ¿qué haré con ellos? ¿Los voy a tolerar porque son cristianos? ¿Qué sanción les aplicaré yo a ellos? ¿Qué debo hacer con ellos? Estaba preocupado él qué hacer con los cristianos de estas dos ciudades. De hecho, este joven dice, de hecho, algunos cristianos son tranquilos, dice, es una gente pacífica, una gente calmada, pero hay otros, dice él, que sí realmente son alborotadores de la población. Estoy preocupado, dice él, esto lo dice él en la carta número 10 de los numerales 96 hasta el 7. Él dice, ¿qué debo de hacer? Pide consejo al emperador qué debía hacer con los cristianos de ese tiempo cuando él estaba redactando estas historias. Entonces, habían dos grupos, básicamente las ciudades se habían dividido en dos, una ya mayoritaria y la otra ya era una minoría. La mayoritaria, Plinio el joven los llama cristianos. Ahora, habiendo entendido esto, habiendo identificado que joven el Plinio llama a la gente de aquel entonces que abandonó la adoración del emperador, llama cristianos. Esta palabra, ya nosotros los cristianos, los creyentes, ya lo sabemos de memoria. Esto ya en el libro de los Hechos ya se había dicho. Escuche usted lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 26. Dice estas bellas palabras. Y se congregaron allí, está refiriéndose de Bernabé y Pablo. Y dice así, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí el escritor Lucas da por sentado que en las décadas del 40 y el 50 para arriba, la gente de las ciudades de Antioquía fueron llamados cristianos. Y el joven Plinio ratifica, corrobora esta información. Entonces, con estos dos historiadores ya vamos haciéndonos la idea de que Jesús realmente existió y que los seguidores de Cristo, ya los historiadores del Imperio Romano tenían idea y los llamaban como cristianos o seguidores de Cristo, que así los llamaban ellos. Continuaremos estudiando esta parte histórica cuando regresemos de esta pausa comercial. Quédese con Canal 9. Gracias por estar en sintonía de Canal 9 Teleoccidente. Reciba nuestro fuerte y cálido saludo desde acá, desde la cabina central de Canal 9 en el municipio de Comitancillo, desde el lugar donde usted esté visualizando, ya sea frente a su televisor o a través de un aparato electrónico. Reciba nuestro cordial saludo y sigamos aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Llegamos al tercer historiador.
citamos al tercer historiador llamado Tácito. Tácito. Camelia Tácito, así es el nombre de él, nació aproximadamente en el año 56 después de Cristo, y es posible que este señor viviera hasta el reinado de Adriano en los años 117 al 138. Este señor sirvió como cónsul prefecto en el año 97 bajo el poder de Nerón, y como procónsul de Asia entre los años 112 y 113. Este era un académico, un estudiado, por decir así en términos modernos, egresado de las mejores universidades del imperio, conocía muy bien la historia de todo el imperio, recorría lugares, y en las obras de este señor, él menciona la pugna entre el judaísmo y la reciente iglesia de Dios que empezaba con la promulgación y la predicación del evangelio del reino de Dios por la fe en Jesucristo. Había una pugna entre el judaísmo, de donde trae el trasfondo la fe cristiana, y la iglesia que Jesucristo fundó por el año 33. Este Tácito menciona entonces esta pugna, que él mismo estaba confundido, que por qué había esa pugna entre estas dos corrientes, judaísmo y cristianismo llamaba él, pero nosotros los creyentes sabemos que este es entre el judaísmo y la iglesia de Dios. Había una pugna entre ellos, había ciertos desacuerdos por cuestiones meramente doctrinales y perspectivas teológicas. Entonces, este Tácito menciona que en cualquier ciudad donde él llegaba, siempre habían roces entre seguidores del judaísmo y los que profesaban la fe en la iglesia de Dios. Había una pugna entre ellos. Y él en una de sus cartas escribe al emperador: estoy admirado, dice él. Estoy admirado porque los que se llaman cristianos, dice él, los que están venerando a un Jesús o Cristo muerto, dice él, estén teniendo dificultades o estén teniendo diferencias con aquellos que casi son similares en enfoque de fe, decía él en una de sus cartas. Además menciona que los cristianos están siendo perseguidos, dice en uno de sus escritos. Él dice, en los años 60 al 72 aproximadamente, aconteció la quema de Roma, y el emperador de turno, que fue Nerón, con tal de no cargar con esa culpabilidad, echó la culpa a los cristianos. Y fue en esa época donde los cristianos, los seguidores, los creyentes de la iglesia de Dios del primer siglo, fueron sujetos de persecución y muerte. Y este Tácito menciona en sus obras, dice él así: de hecho, creo que estos sujetos llamados cristianos, dice él, se lo merecen, tal como su fundador, el fundador de su movimiento, sufrió la ejecución hace poco, dice. Con esto entonces este historiador corrobora que Jesús fue muerto, que Jesús murió y que Él realmente existió. De esto no nos sorprendemos, porque en las Escrituras nosotros sabemos que en todos los pasajes, los últimos capítulos de los Evangelios y en todo el libro de los Hechos, los apóstoles anuncian, repiten una y otra vez que Jesús fue muerto en manos de los judíos con los romanos. Esto lo leemos una y otra vez. Por último llegamos al último historiador que vamos a citar para esta ocasión, Suetonio. Suetonio. Este es otro historiador también romano. Se sabe muy poco de este historiador, dice, no hay bastante información de él. Sin embargo, sus obras, muchas de sus obras están intactas el día de hoy, están bien conservadas, y de ahí se extrae la información.
Este Suetonio escribe, una de sus obras es la vida de los 12 Césares. La vida de los 12 Césares. Esto habla de las biografías de Julio César y de los primeros 11 emperadores romanos hasta el tiempo de Domiciano. Esta obra fue publicada en el año 120. En esta obra él dice, en una de esas obras dice él, bueno, los judíos por discordias que tuvo con el emperador, ellos fueron expulsados de Roma, dice. Menciona en su obra, los judíos que residían en Roma, el emperador los expulsó, porque no fueron bien recibidos, ni se consideraba bueno tenerlos en la ciudad de Roma. Los judíos que residían en Roma fueron expulsados por Claudio, menciona este historiador. Al leer la Biblia, encontramos estas palabras tiempos atrás. Encontramos estas palabras en labios de Lucas, allá en el libro de los Hechos. Por ejemplo, si usted me acompaña a leer Hechos capítulo 18, versículo 2, dice así: y halló a un judío, refiriéndose Lucas de Pablo, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Aquí Lucas, años atrás, ya había dicho por inspiración del Espíritu Santo que en la era del emperador Nerón, en el gobierno del emperador Nerón, los judíos que residían en Roma fueron expulsados por el emperador Claudio. Lo que dice la palabra del Señor lo ratifica la historia a través de Suetonio. Al llegar hasta acá, diremos cuatro cosas diremos. Primera situación que diremos a modo de conclusión: Cristo realmente existió. Toda la historia gira en torno a Él. El calendario, el conteo de los tiempos, la historia, el estudio, todo gira en torno a Él. Segundo, el evangelio que se proclama en nombre de Él es el evangelio de la salvación, por cuanto es fidedigno 100%, la Biblia lo demuestra 100%, y la historia en conformidad ratifica, corrobora esta realidad. Número 3, Cristo murió, fue colgado en aquel madero, vertió su sangre, fue muerto, resucitó al tercer día, estuvo sobre la tierra 40 días después de su resurrección y 40 días después ascendió a los cielos. Este Jesús es nuestro Señor, es el Salvador de nuestras almas. Si Él no hubiera existido, si no hubiera muerto, si no hubiera resucitado y no hubiera ascendido a los cielos, seríamos los más miserables. Pero no, afortunadamente, somos los más dichosos, los más bienaventurados. Por eso, una y otra vez, volvemos a repetir, la Biblia es inspirada, por cuanto lo que enseña, la historia lo ratifica, la historia lo corrobora. Gloria a Dios por su palabra, y gloria a Dios más todavía por nuestro bendito Señor, que murió por nosotros, está en los cielos, y esperamos un día que Él regrese y traiga el reino a plenitud. Bendiciones, estimado televidente. Así es, en estos momentos ya hemos escuchado, ya hemos aprendido de que la palabra de Dios, la Biblia, es totalmente confiable, por cuanto habla de Jesús, quien fue un personaje real aquí en la historia humana sobre la faz de la tierra. En estos momentos, estimado televidente, saludamos a nuestra estimada hermana
Annie Hernández, quien nos escribe y dice: paz a vos, hermano, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y muy bonito programa. Gracias por su saludo y también le deseamos muchas bendiciones allá donde usted se encuentra. Le saludamos nuevamente a nuestro hermano Apolinario Lush, Apolinario, desde que nos está viendo desde la ciudad capital. También saludamos a nuestro hermano Hermenegildo Chapa Ruiz, quien nos está saludando desde Rachujá, Alta Verapaz. También saludamos a nuestro hermano López Agustín, que nos está visualizando en Aldea El Duraznal. Nuestro hermano López Agustín y a toda su familia está visualizando Canal 9 y aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. En estos momentos, estimado televidente, le hacemos una cordial invitación a que nos vuelva a visualizar el día jueves, porque le traeremos un concierto de alabanzas. Vamos a compartir con usted, vamos a invitar a un grupo musical de la Iglesia de Dios en Amatitlán, desde Amatitlán, Guatemala. Vamos a invitar a un grupo que nos va a compartir unas alabanzas para la gloria de nuestro Dios. Así que el día jueves, preparados con su teléfono, habrán saludos y alabanzas. Podrá enviarnos mensajes de voz, nota de voz a través de WhatsApp o llamadas directas el día jueves en este horario de 6 a 7 de la noche. Les invitamos cordialmente a que vuelvan a sintonizar Canal 9 para llevar a cabo pues una serie de alabanzas. En estos momentos les deseamos muchas bendiciones y ahora terminamos con una oración con nuestro hermano obrero. Así es, invitados este jueves tendremos a un trío, hermanos de la Iglesia de Dios de la zona 14 de la ciudad capital. Ellos estarán acompañándonos una tarde de alabanza. Haremos un paréntesis de nuestras lecciones de bibliología. Primeramente Dios los retomaremos el próximo lunes o cuando así fuere. Por ahora les agradecemos su sintonía a Canal 9 y que el Señor derrame muchas bendiciones en sus vidas donde quiera que estén y en cualquier lugar y cualquier cosa que estén haciendo. Que el Señor los guarde y los bendiga siempre y los invitamos este jueves 6 de la tarde. Ahora terminemos con una oración a nuestro poderoso y bondadoso Dios. Oremos. Bondadoso Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Nos has dejado este volumen como la revelación completa de tu voluntad para nosotros, y más aún cuando vemos en estas páginas a nuestro bendito Señor, a nuestro bendito Salvador, al Redentor de nuestras almas. En estas páginas doradas contemplamos la belleza de Él, contemplamos el sacrificio expiatorio y sustitutorio que Él hizo por nosotros. En estas páginas contemplamos a tu Hijo unigénito, el Santo, aquel que dio su vida para rescatarnos de las tinieblas, aquel que sufrió aquella muerte vil para perdonar nuestros pecados y por esa muerte reconciliarnos contigo. Te damos gracias porque nos has hablado a través de este volumen y nos has hablado tan claro que no queda ninguna duda más que la duda de la incredulidad. Pero te damos gracias porque por tu Espíritu nos has guiado a comprender esto. Te rogamos por aquellos que están lejos, por aquellos que no te conocen a ti y que no conocen a tu Hijo Jesucristo, para que también ellos sean partícipes de esta gran salvación, de esta gran redención y sobre todo de esta gran vida eterna que tú prometes en Jesucristo nuestro Señor. Te agradecemos por eso y te rogamos por nuestros estimados televidentes. Bendícelos a cada uno de ellos, aquellos que están con alguna preocupación, alguna dificultad en su vida, socórrenos, dales tu bendición, dales tu protección, sánelos a aquellos que están enfermos, a aquellos que están postrados en cama. Pon tu mano de poder en aquella parte infectada.
Padre, te agradecemos, te adoramos, te honramos porque nos has dejado tu palabra. Te rogamos para que nuestro corazón sea un corazón sediento y hambriento, para que podamos acudir rápido y prontamente a tu palabra. Te agradecemos porque a través de esta bendita palabra llegamos a conocerte y conocer a tu Hijo Jesucristo. Bendice a todos, al personal de Canal 9, a nuestro equipo también, a la iglesia de Dios en el Duraznal, a la iglesia a nivel de Guatemala y fuera de sus fronteras. Bendícelos también. Llévanos con paz y bendición a nuestros hogares. Si es tu voluntad, regresaremos en la próxima de la serie. Te rogamos y te agradecemos esto en el nombre bendito de aquel santo que murió por nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les dejamos con la bendición final de nuestro Dios. Nos volveremos a ver pronto. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.